Parte 1. El inicio del dolor. Todo comenzó con un simple dolor en las articulaciones, un malestar leve que pensé era pasajero. Quizá por el trabajo o el estrés del día a día, pero con el tiempo ese dolor se fue convirtiendo en una pesadilla diaria. Mis dedos se inflamaban, mis rodillas me traicionaban al caminar, y levantarme de la cama se volvió una batalla contra mi propio cuerpo. Los médicos me decían que era fatiga, que tal vez estrés acumulado, y me recetaban calmantes que apenas aliviaba en unas horas. Cada día era más difícil moverme, más difícil explicar el sufrimiento que nadie veía por fuera. La piel empezó a agrietarse, a sangrar en algunas zonas, especialmente en los codos, el cuero cabelludo y las piernas. Ahí entendí que no era algo común. Algo en mí estaba fallando y nadie daba respuestas claras. Las personas a mi alrededor pensaban que exageraba, que era flojera o desánimo, pero en realidad estaba peleando una guerra silenciosa dentro de mi cuerpo. Fui a más de 5 reumatólogos, dermatólogos y especialistas, y todos decían cosas distintas. Me llenaban de cremas, de inyecciones que no servían, y lo peor, de indiferencia. Me hicieron sentir que mi dolor no era válido, que debía simplemente aprender a vivir con él. Pero yo sabía que no era justo, que algo grave me estaba ocurriendo. Y así pasaron los días, los meses, hasta que escuché por primera vez ese diagnóstico que cambiaría mi vida para siempre. Artritis psoriásica. Parte 2. La depresión silenciosa. Cuando escuché artritis psoriásica, no entendí la magnitud de lo que enfrentaba. Me explicaron que era una enfermedad autoinmune, crónica, incurable según ellos, que ataca las articulaciones y la piel al mismo tiempo, que no sabían la causa exacta y que no había un tratamiento definitivo, solo manejo del dolor. Me derrumbé, no solo por el diagnóstico, sino por el tono con el que me lo dijeron. Como si mi destino estuviera sellado, como si ya no valiera la pena luchar. Comencé a caer en una depresión profunda, no solo por el dolor físico, sino por el abandono emocional, por la falta de comprensión, por la soledad que produce vivir con una enfermedad que no se ve. Cada día me sentía menos útil, menos humano. Mi autoestima desapareció, la gente me juzgaba, algunos pensaban que era contagioso, otros que era cosa de la mente. Y yo comencé a creer que tal vez tenían razón, que tal vez mi vida ya no tenía sentido. Hubo noches en que solo quería dormir y no despertar. Lloraba en silencio, con un dolor en el alma más fuerte que el dolor en el cuerpo. No podía trabajar, no podía disfrutar de mis hijos, ni de mi esposa. Todo me dolía, hasta el alma. Comencé a buscar en Internet tratamientos, milagros, soluciones desesperadas, y encontré foros de personas como yo, donde hablaban de una nueva inyección que muchos aún no conocían. Skyrizi. Decían que había cambiado sus vidas, que los había devuelto a la vida, y yo, en medio de mi desesperación, decidí intentarlo, aunque los médicos me dijeron que era muy caro, que no estaba aprobado en todos lados, que no garantizaba nada. Yo dije, ya lo perdí todo, ¿qué más da? Fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla por mi vida. Parte 3. Skyrizi, la esperanza. Fue un proceso difícil conseguir la inyección de Skyrizi. Tuve que llamar a médicos, contactar farmacias especializadas, llenar formularios, y pelear con el seguro médico, que se negaba a cubrirlo por el alto costo. Pero yo sabía que era mi última esperanza. Así que busqué ayuda, hablé con organizaciones, expliqué mi caso, y después de tanto insistir, por fin me aprobaron la primera dosis. Cuando la sostuve en mis manos, no lo podía creer. Sentí que estaba a punto de entrar en una nueva etapa de mi vida. Me preparé mentalmente, recé, y me la apliqué con miedo, sin saber qué esperar. Pasaron las primeras horas, luego los primeros días, y para mi sorpresa,
No sentí efectos secundarios graves. Al contrario, algo estaba cambiando en mi cuerpo. Las manchas de la piel empezaron a disminuir poco a poco. Mis articulaciones estaban menos inflamadas. El dolor comenzó a desaparecer lentamente. Por primera vez en años me levanté de la cama sin sentirme como un anciano. Era como si la enfermedad estaba retrocediendo, como si mi cuerpo hubiera encontrado el refuerzo que necesitaba para pelear. Mi mente también comenzó a despejarse, y las nubes oscuras de la depresión empezaron a disiparse. Aún no podía creerlo, pero algo dentro de mí me decía que ese medicamento, esa esperanza llamada Skyrizi, me estaba devolviendo la vida que me había arrebatado. Parte 4. La recuperación real. Con el paso de las semanas, cada día era una victoria. Volví a caminar sin cojear. Pude volver a tocar objetos con mis manos sin sentir que me partía en dos. Los dolores nocturnos que me quitaban el sueño desaparecieron. Y con ellos se fue también parte del miedo, del llanto, del aislamiento. Comencé a disfrutar nuevamente de las pequeñas cosas, como comer sin dolor, reír con mis hijos, ayudar en casa, dormir tranquilo. Skyrizi me había devuelto lo que otros tratamientos no lograron jamás. No solo trató mi piel, sino mi alma. Porque sanar no es solo físico, también es emocional y espiritual. Muchas personas creen que uno exagera cuando dice que vivía en una cárcel invisible, pero así me sentí, atrapado en mi propio cuerpo, limitado, frustrado, humillado, incomprendido. Y ahora por fin estaba rompiendo esas cadenas. Claro que no fue fácil. Hubo momentos en que pensé rendirme. Pero nunca dejé de creer que algún día Dios pondría algo en mi camino. Y así fue, aunque nunca dejé de creer que algún día Dios pondría algo en mi camino. Y así fue, aunque me lo pintaron como algo inalcanzable. Skyrizi llegó justo a tiempo. Y fue esa luz en medio de la oscuridad. No es propaganda, no es exageración, es mi verdad. Y hoy puedo decir que no solo estoy mejor, estoy completamente sano. Y eso para alguien que vivió lo que yo viví, vale más que cualquier tesoro en este mundo. Parte 5. Volver a vivir. Hoy camino con dignidad. Hoy hablo sin vergüenza de mi pasado porque ya no me duele, porque cada cicatriz que tengo es una señal de que sobreviví, de que vencí algo que parecía imposible. Hoy puedo levantarme sin miedo, abrazar a mis hijos sin dolor, mirar a mi esposa con orgullo sabiendo que no me rendí. Hoy vuelvo a soñar, a trabajar, a crear, a vivir. Después de tantos años de sufrir en silencio, entendí que la enfermedad no define quién eres, sino cómo decide enfrentarla. Aprende que muchas veces los médicos te dicen que no hay solución, simplemente porque no quieren escuchar o investigar más allá del protocolo. Aprende que cuando te aferras a la vida y confías, los milagros existen, y Skyrizi fue ese milagro que llegó a mi vida, para demostrarme que todo era posible. Hoy no tengo miedo de hablar, porque sé que hay muchas personas allá afuera sufriendo en silencio como yo, sintiéndose solos, incomprendidos, desesperados. Y quiero decirles que no están solos, que sí hay esperanza, que sí se puede volver a vivir. Mi historia no es única, pero es real. Y si te identificas con ella, no te rindas, busca ayuda, exige respeto, investiga, y no dejes que nadie te diga que tu dolor no importa, porque tú sí. Importas, y tu salud también. Parte 6. Aceptar la realidad con valentía. Con el tiempo comprendí algo importante. Aunque Skyrizi me devolvió la salud, no era una cura definitiva. La medicina no elimina la enfermedad, la controla. Y para seguir bien, necesito aplicarme la inyección cada cierto tiempo, probablemente de por vida. Al principio eso me entristeció un poco, porque uno espera que todo desaparezca para siempre. Pero luego lo vi desde otra perspectiva.
Si esa inyección es lo que me permite vivir con dignidad, sin dolor, sin inflamaciones, sin vergüenza, entonces es un regalo, no una carga. Hay personas que viven pegadas a una máquina de diálisis, otros con respiradores, y yo solo tengo que seguir un tratamiento que ya sé que funciona. La diferencia es que ahora lo hago con amor propio, con aceptación, sin miedo, porque entendí que no